usted, un podcast para usted. Humor y salud mental se reúnen acá, en este lugar maravilloso llamado Couchard. ¡Oh, sí! Me encanta, tienes que vivir la experiencia en Couchard. Hay piscina temperada. ¡Ay, hay piscina! Sí, hay piscina. Hay de todo, es increíble. Está cerca del Parque Arauco y todo, así que se los recomiendo para descansar, para desestresarse, para pasar por trabajo. Couchard es tu lugar. Y todo esto transcurre y es posible gracias a iMedia. ¡Los amo, chicos! Los mejores del mundo. Los amo, los adoro. Gracias por tanto. Desde Divas de Oro, que ya nos conocemos. Lo dimos todo en el no voy a decir. Porque si quiere que lo nombre, que me auspicie. Así estoy yo, ando bélica. Está bien, ando bélica. Oye, y para completar este espacio de humor y salud mental, ella, la más bella, mi amiga, psicóloga y estandapera, Pilar Sordo. Gracias por estar nuevamente, Pili. Gracias, feliz de estar acá de nuevo. Oye, Pili, y tenemos nuestra primera invitada. Sí, ¡qué emoción! ¡Ay, qué tierna! Pero usted es la entrevistadora, yo aquí intentaré aportar. Así Pero siempre eres un aporte y estoy muy emocionada porque a quien tenemos es muy de las nuestras. Total. Honesta, transparente, una mujer que dice lo que piensa. Eso me impresiona mucho porque también me provoca como cierto, ganas de ser así, ganas de ser más así como ella, la gran y talentosa Connie Capelli. Gracias. Muchas gracias, de verdad que estoy muy contenta de estar hoy día acá con dos tremendas mujeres y también un poquito nerviosa porque hace mucho que no estoy en un podcast. ¿En serio? Pero si tenía el tuyo, pues ñaña. No, pero es como de como de amor, entrevistada. como de entrevistada, es distinto. Entonces, es muy distinto. Y el último que estuve, de hecho, fue con Carlita, y le mando un besito. Tremenda Mi Carlita. Carlita. Pero ahí estaba enamorada, pero me iba a casar. Sí. Entonces, hoy ahora... Ya Sí. no. Eso murió. ¿Te pasó lo mismo que a mí? Sí. Chúcale. ¿Qué le pasa a ese podcast de la Carla? Yo también fui enamorada. Y ahora sigo enamorada de mi hijo. De mi hijo, dijo la otra, de mi hijo también. Pues obvio, sigue ahí el cariño eterno. Oye, Connie, ¿te hace sentido la salud mental? ¿Has tenido alguna vez un tema? ¿O varios? No, varios, sí, pero creo que de verdad ha sido un tema muy protagonista en mi vida, que también agradezco que sea así, porque creo que reconocer como todo lo que uno puede padecer es un tremendo avance. Siento que de pronto todos tenemos problemas de salud mental, solamente que hay personas que lo ignoran. Claro. En mi caso fue demasiado protagonista porque yo atravesé por una rehabilitación, por una adicción, que hasta el día de hoy siempre tengo que tener mucho cuidado y como tener mi terapia muy al día, porque es un peligro latente, lamentablemente, para mí. Es como, no sé, si atravesé por algún momento de angustia, siempre esa es como mi salida. Uno tiende, como el cerebro se modifica de una manera donde tu catarsis, a mí me pasa muy heavy. Yo soy muy honesta, chiquilla, así que yo todo lo que le voy a decir. Por eso yo quería tenerte, porque además tú pusiste, el tema de las adicciones en la palestra cuando vivimos en un mundo lleno de adictos al alcohol, las drogas, los medicamentos. Te iba a preguntar, Connie, ¿qué pasa cuando te das cuenta que le puedes poner la palabra adicción? Porque hay un montón de gente que todos tenemos dependencias, ¿no? Y es una cosa muy simple, donde a todos nos cuesta reconocer que estamos adictos al celular, por ejemplo. Sí, digamos. totalmente. Y yo digo adicción al celular y me dicen, no, Pilar, si yo lo controlo, yo sé cuándo lo dejo, yo sé cuándo no lo dejo. ¿Cuándo uno se da cuenta que le puede poner la palabra? Es una tremenda pregunta, porque creo que a mí me pasó cuando era más pequeña, porque yo empecé con las drogas cuando tenía 18 años. Y de hecho, saber qué droga? Cocaína. Perfecto. Y yo me refugiaba mucho en el discurso, y si tú te das cuenta, el Círculo de la Noche tiene este mismo discurso, que es carpe diem, como no, si me lo merezco, no, si igual trabajo, no he dejado mi trabajo por esto, igual tengo mi vida controlada, no se me ha pasado la mano. Pero claro, ese discurso como de pasémoslo bien, carpe diem, no importa, de repente
es súper peligroso porque empiezas a, en vez de hacerlo por diversión, hay una línea muy delgada que es la de la Necesidad. dependencia y en la necesidad. Y además hay una cosa ahí que no es menor, que es esta imposición de la búsqueda del placer. Y después va a ser loco lo que voy a decir, pero mientras más placer intentes buscar en tu vida, más infeliz vas a ser. Porque el placer es instantáneo, es dopaminérgico. Exacto. Y tiende a generar esa búsqueda de adicción. Y resulta que hoy día todo parece indicar que tendríamos que tener todo muy placentero. Y resulta que lo que más te hace crecer o lo que te hace estar en paz, de repente no son las cosas que te generan esa efervescencia de estar como arriba de la pelota Claro, todo el algo tiempo. más Es más parejo. tranquilo, que puede parecer hasta aburrido. Exacto. Y que ese, entre comillas, aburrimiento, medio, incluso hay gente que dice, es como triste, porque como estamos, se nos Arriba exige la la pelota. efervescencia de tener que estar súper contenta. Estamos acostumbrados como a estos pics. Exactamente. Sí. Y eso es facilitador de una conducta adictiva. Y- Perdón que interrumpí, No, pero no, obvio. no llegaste al ¿Y responderme la ¿Y pregunta. cuál es el pero- lado positivo del placer? ¿Cuál es como la Es el tranquilidad? disfrute de lo momentáneo, El pero, disfrutar, más que el pero placer. uno tendría que ser capaz de generar situaciones placenteras que te den tranquilidad y no tanta efervescencia. No, que te porque la saquen que de te ti. engancha mal es la efervescencia. Ahí es donde quedas pegado Exacto. en ese cuento. Yo me di cuenta que de hecho no era ni siquiera adicta como a la sustancia, era adicta al drama. Total. Necesitaba ese drama, ese salir y que pasaran mil cosas. Y cuando salía después, al día siguiente era una angustia. Y uno se empieza a ser adicto a ese drama, a vivir a tu vida así, como de salir y es todo increíble y te sientes una diosa porque estás ahí. Además Y rockera. Rockera. El rock, po, claro, te sentís obvio. como que está ahí, tu catarsis al día siguiente es llorar, 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 llorar. Y la vida empieza a ser así. ¿Y cuándo Entonces, fue el para día mí- que para dijiste, mí- concha la lora? La verdad, si te soy sincera, yo siempre nunca perdí la conciencia. Siempre sentí que lo que estaba haciendo me estaba haciendo mal. Pero Y yo para creo llamar que la adicción, para llamar la adicción, es que yo, de verdad, yo creo que algo que a mí me rescató de ese mundo es que yo soy una mina súper consciente. Y no me Ok. cuesta verbalizar, no me cuesta como decir, al día siguiente yo siempre me sentía culpable. Entonces yo siento que esa culpabilidad me salvó, de hecho, porque sí, hay muchas personas con las que yo, hasta, bueno, lamentablemente ya no comparto por razones obvias, pero que no se sentían culpables. Al día era como, ah, ya, sí, bueno, tengo un poquito de caña, pero ya. En cambio yo no, yo me sentaba, me acuerdo que de verdad me ponía en la tina, me ponía agua sola y era como que lloraba y decía, ¿por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, después se te pasa esa angustia y la próxima fin de semana lo vuelves a hacer. Sí, porque- Pero nunca perdí eso. Yo creo que en algún minuto quizás llegué a un tal punto de... En un minuto empecé a vivir en casas como casi me ocupa, donde vivían... ¿Porque te faltaba la plata? Sí, ya me empezó a afectar a un nivel Económico. Empecé a dejar de ir a trabajar, las agencias, yo trabajaba de promotora, empezaba a llegar en condiciones deplorables, entonces me dejaron de llamar, entonces empecé a cada vez, y uno no se da cuenta, pero uno se empieza a meter cada vez en un mundo tan oscuro Sí. que y al final de repente yo me miraba así, y me acuerdo perfecto una vez que mi mejor amigo, que le mando un beso, que lo amo, él es bailarín de ballet, yo también bailé ballet y así nos conocimos. Y él una vez me fue a buscar a esta casa, que era una casa donde vivía un media ocupa, y me va a buscar porque yo le decía que no podía dormir bien, porque habían tantas pulgas que no podía dormir bien, porque me Ay, picaban. mamita hermosa. Entonces él me fue a buscar y me dice, amiga, ¿qué onda? Y yo salgo, claro, así picada entera, flaca, pero así como ustedes me ven, esto era saludable, yo estaba, pero así, horrible. Y me dice, amiga, vente, me saca de ahí, de esa casa, y me lleva a unas vacaciones en Quinteros con su familia, que es como mi familia también. Y yo ahí agradecí tanto como un colchón, como... Y ahí fue donde yo empecé a decir, me acuerdo que estábamos mirando el mar, y yo decía, me estoy matando. ¿Y Yo me estoy matando, es una muerte lenta lo que yo ¿Y la estaba abstinencia haciendo. te pasó allá? Porque también lo terrible de dejarlo es que te duele dejarlo Sí, me pasó. y lo necesitáis como físicamente. Po. Me pasó, pero más que a nivel físico, yo diría que yo ocupaba la droga como una catarsis demasiado emocional. No sufrí tanto a nivel físico como temblores Ah, y cosas ya. que de repente, de verdad, cuando tienes un muy alto nivel de consumo, quizás con otras sustancias que son mucho más invasivas, te sucede más a nivel físico. La verdad es que no.
a nivel físico no, pero sí me pasaba que apenas tenía un problema, Sí, vaya a carretear. yo quería ir a ese mundo, era mi abrazo. Como de hacerse daño, ¿no? Sí. Ahora, tú cuando miras eso, que me imagino que ahora lo miras en retrospectiva hacia Sí. atrás y ves como una película, ¿no? Es Sí. como otra Connie. Sí. Como otra vida, por eso yo digo que uno se muere Es en esta heavy, vida a veces. muchas veces, Sí. digamos. Uno se muere muchas veces y nace muchas veces en esta misma vida, digamos. Y uno tiene la sensación con ciertas historias de mirar en perspectiva y decir, ese es otro ser, digamos. O sea, Heavy. con lo que sé hoy, esa no lo hubiera hecho nunca. Ya. Esa mirada, tú sientes que lo que buscabas ahí era la efervescencia del momento de la jalada Ujú. o la tristeza que podías te permitir experimentar después del efecto. No, la efervescencia. La efervescencia. Sí, de hecho, porque después yo creo que en algún minuto, yo en mi vida siempre he sido muy consciente, yo creo que mis peores momentos, los momentos más oscuros, de verdad que los viví en esos días después. Sí. Eran momentos en los El que bajón. el bajón Es era muy un tema, heavy. pero hay gente que, ojo, hay gente que vive esos bajones mucho más light. Yo lo sufría mucho, me daba mucha angustia, mucha depresión, y eran esos momentos, de hecho, los que también me hacían, yo me acuerdo perfecto, la primera vez que yo busqué ayuda fue en uno de esos momentos en donde con mi celular así lo pesqué y dije, ayuda psicológica, rehabilitación. Y me salió un número, y ahí le hablé por WhatsApp y me acuerdo que le dije la primera frase así, ayúdame o me voy a morir. Connie, pregunta de mamá. ¿Dónde estaban tus papás? Oh. Ay. Es que como que uno que es mamá siempre dice como, ¿dónde estaban? Si te puedo preguntar, pues si te incomoda, sí, por sí. supuesto que no. Obviamente es un tema sensible porque yo creo que por más que uno de repente se trate todos estos temas, una cosa obviamente es poder vivir y tener herramientas para afrontar quizás distintas situaciones en las que hoy quizás mi familia me da, que pueden ser buenas, pueden ser malas, y ya no busco esa manera de evadir, pero siempre está esa penita. Sí, pues. Siempre hay como esa heridita ahí. Y la verdad es que sí, yo no tengo papá, nunca conocí a mi viejo. ¿Y está solamente- vivo? Está vivo, sí, pero nunca lo conocí. Y mi mamá siempre fue esta mamá como bien guerrera, con las dos hijas, acarreando dos hijas, obviamente ella también teniendo una historia de infancia muy dura, que yo hoy en día como adulta puedo entender el por qué pasaron tantas cosas, pero claro, también no dejo de justificar otras, que cuando yo el día de mañana sea mamá sé que no voy a repetir esas ¿Y cosas. querías ser mamá? ¡Sí! Muy bien. Mira Sí, tu o sea, me gustaría, yo creo que porque en algún minuto no quise porque tenía miedo de ser, que heavy lo que voy a decir, y mamita, tú sabes que yo te amo, pero no quería ser como habían sido conmigo. Y sentía que no podía romper ese patrón. Y yo decía, chuta, si soy mamá voy a ser una mala mamá. Entonces, por eso no quería. Bueno, de hecho los estudios dicen que los problemas con alcohol tienen que ver con las madres y hello. los problemas de cocaína con los padres. Oh, heavy. Yo tuve todos los Entonces- problemas. No me faltó nada. Oh, no me Completa en el repertorio. ¡Chanán! ¡Chanán! ¡He aquí! He aquí una sobreviviente. Sí, para mí fue súper, cuando yo descubrí ese estudio, que no es un estudio que haya hecho yo, digamos, sino que lo estudié, lo vi, fue súper asombroso porque empecé a buscar personas con ambas situaciones y era muy clara la línea. Bueno, acá también llegué con... La línea, probablemente con la- literal, no, estoy un ratito de Con amor, la un ausencia. También se me ocurren esas tallas que de repente Está digo, muy no, bien, ya, no, poquito de humor. está bien, está muy bien. La blanca salida, es que tiene que ver como con también descubrir los nexos, desde dónde sale probablemente la carencia que te lleva a esa situación. Yo creo que es súper importante, por eso partí preguntándote que cuándo le habías puesto como el nombre, porque creo que lo clave en esta historia es como asumir el problema. Cuando uno asume el problema ya tiene el 50% del cuento caminado, digamos, y de ahí para adelante implica pedir ayuda, que generalmente requiere fármacos, no psicoterapia sola, sobre todo en el primer momento, porque hay que sacarte los cables que te tenían puesta en la cosa Uy, y eléctrica, la digamos, y limpieza eso es y todo. neurológico. Totalmente. Entonces, necesitas fármacos, necesitas reestructurar y poder entender
justamente porque en la vida te van a seguir pasando cosas. De repente la gente piensa que yendo a terapia se soluciona todo y nunca más te va a pasar nada. Exacto. Y la verdad que lo único que uno hace en terapia es entregar las herramientas para que cuando te venga el próximo temporal ya sepas qué hacer o dure lo menos posible en tu vida, digamos. Exacto. La caída, rebotes rápido y logres tener las herramientas para salir. Y ahí yo siento que tener claro y entender el proceso es determinante para cómo sales de la situación. Entonces, el aprender a hablar, yo te decía antes de partir que hay una frase de un psiquiatra español que a mí me encanta, que es que uno se enferma por falta de vocabulario y que tiene que ver con la poca capacidad que estamos teniendo para conversar. Si nosotros Totalmente. conversáramos más, nos enfermaríamos menos. Bueno, si los celulares y todo te llevan a esto, absolutamente. no conversamos Es y que eso conversamos es lo por de- acá y eso con es lo stickers y determinante. jaja 1313, ¿cachai? Y en eso puede parecer curioso, pero la película Intensamente, tan linda película, Ay, la me 1 y la 2, nos hizo mucho daño también, porque nos polarizó las emociones. Entonces, o yo estoy triste o estoy contenta. Y resulta que entre la tristeza y estar contenta hay 150 emociones intermedias. Yo puedo estar tristemente alegre, puedo estar alegremente triste, Exacto. puedo estar alegre serena, puedo estar alegre eufórica, y todos esos matices son normales y naturales. De repente, este tema de las dependencias, que además yo siento que hoy día hay un temazo con el tema del alcohol en América Latina y en Chile tremendo, está hiper Además es normalizado, legal, po, es legal, po. estar como tomando mucho en, Heavy. en los encuentros sociales o lo que sea. Tiene que ver también con polarizar las emociones, con que estoy arriba en esa efervescencia donde todo parece maravilloso, o estoy abajo, y Pili. puedo estar en muchos matices que son absolutamente naturales y de hecho son los saludables también. Y no sé si me equivoco, pero igual me pasó con esa película que naturalizaron y normalizaron la ansiedad. Sí, es que La yo creo pusieron que, como una emoción. yo creo ¿Y que es hoy una día- emoción? hoy día está catalogada como emoción, yo la califico como un estado, más que una Claro, po. emoción, y ese estado está provocado primero por formas de pensar. A ver, yo creo que uno siempre tiene que tener claro que uno siente como piensa. Entonces, si yo estoy sintiendo algo que no me gusta, Voy es a porque estoy pensando algo que me hace mal. Entonces, lo que hay que detectar es cómo pienso. Cuando yo detecto el pensamiento, cualquiera sea, por ejemplo, mañana tengo una reunión que me da miedo ir. Yo cuando pongo mi cabeza en el futuro, que en mis investigaciones yo le llamo exceso de futuro, cuando yo me voy hacia el futuro, yo automáticamente me voy a angustiar o voy a estar ansiosa. ¿Te pasa? Es que el exceso de futuro es la enfermedad de estos tiempos, digamos, que es estar ansiosa o angustiada todo el tiempo, pero porque eso no ocurre en el presente, es porque mi cabeza se fue hacia Y adelante. estáis fantaseando con muchas Y posibilidades. siempre eso es de po. riesgo. Porque cuando yo Exacto. pienso en el futuro, a mi cerebro, que no le importa que yo sea feliz, no le importa, al cerebro lo que le importa es mantenerme vivo. Por eso preocupado y Por así. lo tanto, me va a poner en alerta de todo. Entonces me va a mostrar todo lo que es peligroso. Y resulta que en este mundo hoy todo es peligroso y todo me dice que es peligroso. Si yo Claro. prendo la televisión, todo me dice que es peligroso. Entonces mi cabeza está siempre en estado de Alerta, alerta. claro. Y ese estado de alerta me hace pensar en el futuro, angustiarme, ponerme ansiosa, sudoración de mano, alteraciones. De hecho, se llama angustia porque es angostura respiratoria, porque se me aprieta el Me aparato estás respiratorio. leseando. Entonces yo suspiro, respiro horrible. como Me dio ansiedad hablar de cortito. eso. Sí, da, es que da. Entonces empiezan a pasar Por cosas eso con las cuando uno está manos. nervioso te dicen respira y a la gente se nos olvida respirar. No, Sí. Cuando está en Somos estado poco así. conscientes de la respiración. Sí, oye Connie, y cuando te das cuenta, tu amigo te lleva a la playa, ¿cómo logras tú decir, esto lo hago por esto? Esto... Ahí fue cuando pediste ayuda al Google, así como... Claro, claro. Es que la verdad es que fueron varias veces que yo tuve, porque, claro, pedí ayuda, pero después lo seguía haciendo. Tuve como las rehabilitaciones son, para mí, o yo que lo viví por lo menos, me encantaría quizás que otra persona contara otra historia, muy largas. Sí, pues son que procesos súper largos. Entonces, yo creo que desde el minuto que me sacó de ahí y vi cómo esta vida, volví a reconectarme con la vida sana. Eso me pasó cuando él me llevó al mar.
Y cuando me llegó con su familia, este tema de sentir el cariño del hogar, de acostarte en una camita, yo decía, pero ¿por qué me estoy haciendo esto? Como, ¿por qué me estoy matando de esta manera? Entonces, claro, ahí empecé a buscar ayuda. Y empecé a buscar ayuda psicológica y fue todo un tema, porque igual, algo que quizás no te dice mucho, pero igual el tratamiento psicológico cansa caleta. Sí, po. Y es agotador. Oye, ¿sabes Entonces qué? yo- Lo has expresado tan bien, yo nunca... Por eso la gente ¿Sí o no? sale, por eso la gente se va muchas veces y no termina, qué heavy. Cansador. Y se deserta. Sí. Y uno sale así como... entonces... Y así como, puta la weá, que pregunta cosas. Así Sí, como... después empecé a entender de que de verdad mi terapia tenía que ser al final del día o no tener algo muy importante que hacer después, porque si era una terapia que quizá íbamos a tocar un tema muy total. profundo, Quedaba ahí raja. iba a quedar mal. Entonces, claro, empecé de repente, cuando empezaron a florecer todos estos temas de la infancia, en donde empecé a comprender muchas cosas del por qué yo estaba haciendo lo que estaba haciendo, como que sentí que me iba a hundir más y tuve más recaídas por esto mismo, por empezar a reconocer como esto me pasó por esto, esto me pasó por esto, y empecé a tener más recaída hasta que en un punto abandoné la terapia. Oh, eso es un clásico, sí, En porque los duele, procesos- po. En los procesos de adicción y de dependencia, sí, porque tu cerebro ya aprendió con la adicción A evadir. que frente al estado de incomodidad, que además te la gatilla la terapia, el arranque o la fuga va hacia donde tu cerebro ya sabe, que tiene que ver como con el proceso de volver a ese estado, porque ya lo conoces, porque porque era gratificante. Claro. Porque está la fantasía o la ilusión de lo gratificante del Claro. momento. Entonces, claro, te arrastra y te lleva hasta ahí, uno vuelve a caer, te vuelves a dar cuenta que no funciona, vuelves a la terapia. Exacto. Y así puede pasar un tiempo largo hasta idas que y venidas, hasta claro. que te das cuenta que el placer está en tu trabajo personal y no en la arrancada, digamos. Cuando No en el lográis como chocolate. ver la luz en, sino- en ese túnel. Pero sí. lo bueno es que cuando uno ya empieza, por lo menos para mí, cuando yo ya tomé ese primer paso, Sí, ya total. nada fue igual. Ya nunca iba a ser la misma Connie. Tenía ahí un Pepe Grillo tenía como un angelito que cuando lo iba a hacer ya no era como, sino que era como, ya me sentía Mal. mal, era como, no, esto no es. Y además que traicionarse uno mismo duele más que todo en el Exacto. mundo. No hay nada peor. No hay nada Exacto. peor. Como no hay Sí. nada mejor que cumplirse a uno mismo. Yo siempre digo que honrar la propia palabra Sí, porque si no te es lo que cumplís a más ti- amor propio aumenta y aumenta la gratificación individual. Entonces esos pequeños éxitos terapéuticos que se van sintiendo de decir, wow, anoche estuve, no sé, discutí con mi pololo y no recaí, es como wow, Exacto. como que te vas como empoderando Ay, para es lo mejor. No, me- eso veía. Me pasaba, ya después de mucho tiempo de terapia, de repente me pasaba que yo hubo un tiempo en el que tuve que alejarme de la fiesta. De hecho, me pusieron un pellet en donde no podía consumir alcohol, pero ya después avanzó la terapia a un minuto en donde yo tenía que no solamente alejarme del peligro, sino que De a la gente. o sea, saber enfrentarme también, porque no me puedo alejar para siempre de Esconderte, esconderme. Entonces, claro, después pasamos un momento en donde quizás yo iba a una reunión social y la gente, a pesar de que la gente, yo no lo veo con algo malévolo porque yo entiendo lo que es estar ahí, pero igual te ofrecen a pesar de que saben que estás en rehabilitación. No, pero eso es malévolo. No, pero eso tiene que ver con algo social, que es la rabia Sí. que nos da la fuerza de voluntad en la gente. Exacto. Ay, Y uno me quiere, estáis Total. hacerse sentir menos culpable y es por eso que uno ofrece. Me pasaba porque además cuando como uno se espejo- pone a dieta y la otra empieza, pero Eso, bueno, sí, es- está Sí, ahí es como eso. O el cómete la torta, ¿quieres torta? Pero si no estoy comiendo azúcar, Sí, pero come pero la torta. ¿cómo? Una vez no te va a hacer nada. Y eso tiene que ver con el espejo que me genera el otro. Oh. Porque como todos funcionamos en espejo, si tú no estás consumiendo, me estás mostrando a mí, que consumo, Mi debilidad. po. algo que yo no estoy siendo capaz de Eso, hacer. sí. Entonces, como yo no estoy siendo capaz de hacerlo, necesito contagiarte a ti para Exacto. que estemos los dos en la misma. Heavy. Y eso hace que te Heavy. presione al Heavy. consumo para que yo diga, ven, si al final igual no resulta. Si ella decía, heavy y que eso sí. es Oye, muy que loco. somos... Eso tiene repercusiones sociales muy grandes, el tema de la rabia con la fuerza de voluntad, porque hace que el éxito sea sospechoso,
que nos dé rabia a la gente, por ejemplo, que a un niño le dé rabia alguien que saque un 7, la Ay, nota Pilar, máxima. Pilar pero es Sordo, como- cuando te dicen una mina tiene éxito, dices se debe haber comido al jefe. Como es un Porque clásico. obvio. cuesta creer que se levanta a las 5 de la mañana y estudia y se mata estudiando, Sí. como porque me muestra en espejo algo que yo no soy capaz de hacer. Entonces, uno de los peores temas es cuando se reinserta, porque me imagino, Connie, corrígeme si me equivoco, que tuviste que dejar igual un montón de vínculos y de gente. Mucho. Y fue lo más difícil, de hecho, porque obviamente esas personas también me acompañaron en un momento de oscuridad, pero que después cuando uno se sale, uno se da cuenta que ellos también están pasando por un Obvio. momento oscuro. Pero por eso yo decía, lo conversábamos antes, que uno tiene que entender, pero tampoco permitir No, po. entrar esa oscuridad. Uno Lo puede... que pasa es que hay una cosa que a mí me parece que es súper clave, que es que uno no se puede sanar en el lugar donde se enfermó. Exacto. Y yo creo que eso, a mí la sanación, palabra que podemos hablar después en otro momento, a mí me genera ruido. Yo no creo demasiado en la sanación, creo en la integración, que es distinto, Ay, digamos. qué- Pero integrarse o recuperarse Sí, po. en el mismo vínculo o lugar donde uno se enfermó Imposible. es imposible. Entonces, uno tiene que salir y yo puedo entender el comportamiento tuyo y puedo entender que a lo mejor tu historia o tu vida hizo que, por ejemplo, de me lejos. violentaras o que me agredieras. Pero decido no estar más contigo, digamos. Exacto. Porque tengo que pensar en mi propia paz y en mi propia salud mental y te puedo entender a ti, pero eso no me obliga a seguir contigo. Te puedo perdonar incluso, pero eso no me obliga a seguir contigo. Oye, Connie Capelli, ya tuviste que dejar relaciones, amistades, por tu bien. Exacto, tuve que modificar al final toda mi vida. Sí, Es un claro, estructura, toda la red estru- completo. Yo me sentía súper validada en la fiesta y esto va a parecer ridículo, pero yo me sentía validada porque, claro, ya era en ese minuto tenía 18 años y yo iba a los VIP y estas típicas personas que están metidas hace muchos años te hacen sentir como que La como reina. la reina. Sí, Entonces yo obvio. me sentía, obviamente tuve que modificar toda la estructura de mi vida. Pero una vez que di ese paso y probé esa sensación de que nunca había probado, la tranquilidad, De Ay, paz. de Me paz, imagino. fue como que, oh, Tu nueva esto es adicción, dijo mira, la otra. Eso ya dicta la paz. La Ojalá. Emociones positivas. Y sí, ojalá. el probar esa sensación de tranquilidad, fue como, ya, me gusta esto, quiero esto para mi vida. Oye, se me paran los pelos Heavy que sí. porque hace frío. Ah, no, porque está súper emocionante. No, ¿qué? Estábamos tratando de hacer una cosa profunda. Evasión, evasión. No, que ya, pero es que probaste la paz y después te metiste a un reality, güey, donde viviste los momentos de estrés más grandes para mí que un ser humano puede vivir. ¿Cómo? Horrible. ¿Cómo Pero lo es que, ¿sabéis hiciste? por qué? Me pasa que yo sentía que igual tenía, a pesar de que lo estaba superando, era un tema, primero en mi familia igual generó un profundo rechazo hacia mí en toda esta etapa. ¿No te apoyaron? No. No, ¿Tu no, mamá tampoco? no. No estoy jugando. No, pero Solo pregunto. ella también lo reconoce. Ella, hoy en día tenemos una relación preciosa y yo también agradezco que eso haya pasado porque quizás si no hubiese tocado fondo como toqué realmente de vivir así, que en una casa ocupa, que hoy en día lo veo, como dice Pilar, como una película. Es muy loco porque Es muy siento que no es yo. Pero el haber pasado por eso fue lo que me hizo también como salir. Quizás si hubiese estado en un estadio más mediocre de mi depresión, no hubiese salido. Entonces, como fue algo tan profundo y como tan oscuro, no había otro... Yo ya había tocado ya... No había más abajo. No había más abajo. Como Entonces solo era para arriba. Sí, entonces igual agradezco esa parte, pero siento que había una parte de mí que yo necesitaba contar mi historia. Necesitaba contarlo no para la gente, sino que también como para mi familia. Para lo que yo conté en el reality no era para la gente, era para mi familia, era para mí también, para decir como esto fue lo que yo pasé, esto es lo que estoy pasando también, porque no es algo que lamentablemente no quiero como decir que es una cadena perpetua, pero No, pero sí, es. pero lo es. O Yo sea, es siempre algo- tengo o sea, que estar ahí alerta. Eso te iba a decir, que es algo con lo que vas a vivir, como todos. O sea, todos tenemos cosas con las que vamos a vivir Exacto. toda la vida, digamos. Pasaremos mejores momentos o peores momentos en relación a eso,
pero creo que tener conciencia de que es una decisión cotidiana y es algo desafiante, que a ratos, si estás bien anímicamente y está todo bien en tu vida, te será más fácil. Totalmente. Y si estás viviendo una crisis, te será más difícil. Totalmente. Y de ahí van a depender de tus recursos para poder salir adelante, pero creo que aprender a entender que es algo con lo que uno tiene que caminar te da la fortaleza de estar más alerta, porque en el fondo ya las personas que han sufrido o están aprendiendo con adicciones tienen que saber elegir mucho más conscientemente a quién le dedican su tiempo, con quiénes están, dónde tienen que irse rápido, qué personas, porque además se vuelven, me imagino, muy alertas a saber. Entonces, esta fiesta no está como a mí me gustaría, me tengo que ir. O no voy a ir a este lugar porque siento que puede ser predisponente a perder nada sin ningún riesgo. Entonces, Es como escucharse más. eso, como que tiene Eso que es estar, bonito todos igual. tenemos que escucharnos un Sí, montón, sí, y creo que esa capacidad de escucharnos y de conversar con nosotros para negociar nuestros estados de paz con nosotros y entender que nada me puede volver a hacer caer en ese riesgo de perderla, es un desafío de crecimiento personal Totalmente. gigante. Ahora, ¿el reality te sirvió para eso? ¿O te sacó un poquito de eje, no sé, pues no desconozco cómo puede ser una experiencia diría así? que me liberó en ciertas cosas. Me liberó porque yo siento que cuando yo entré al reality, yo debo decirlo, obviamente para mí, yo en ese minuto estaba estudiando en un preuniversitario porque quería estudiar psicología. Oh, claro. Quería estudiar Para ayudar a psicología. otros. Exacto. Quería estudiar psicología, empecé con un preuniversitario hasta que me ofrecieron esta oportunidad. Y yo en ese minuto lo vi como una salida casi de sobrevivir, como de ya, porque estudiar, van a ser 5 años más, necesito trabajar, necesito dinero. Yo siempre estuve sola en todos mis procesos. Entonces dije, ya, ¿cómo le puedo sacar provecho a esta situación? Y claro, cuando yo entendí que me iba a meter, yo sabía que si yo no contaba mi historia, la gente de afuera, la gente que estaba mirando, La iba a contar. lo iban a decir. ¿Tú crees que no, si yo no hubiese dicho, no hubiese aparecido un montón de personas con las que yo compartí, me drogué? Sí, yo la conocí, mira. Oye, pero esta mina, ¿qué hace ahí? Si esta mina es una, no sé, falopera y un montón de Qué palabras. Yo sabía que eso iba a pasar, entonces yo dije, yo no voy a dejar que nadie cuente esa historia por mí. La cuento, La cuento yo, yo. papito, Como ponerme el mamita. parche antes de la herida, Exacto, casi que. pues, desde mi voz. Y también me sirvió un montón porque cuando yo entré al reality, yo pensé en ese minuto que tenía como todo bien resuelto. Yo dije como, no, si ya estoy bien, como ya esto yo lo puedo contar y no pasa nada. Pero claro, después cuando estuve ahí ante situaciones de tanto alto estrés, Heavy. salieron cosas que no tenían que ver con adicción, pero sí con comportamientos como agresividad, impulsividad, que yo siento que no había experimentado porque nunca se me había puesto tan a prueba en ese minuto. Tan extremo. Es todo. Exacto. el límite igual. Sí. Es súper límite, entonces... Es la idea que te comportes así. Claro, claro. Fuiste Obvio. la mejor de Está todas. hecho, gracias. está hecho para Sí. generar eso. Excelente Claro. servicio, Connie Capelli. Tal cual. Así como- Totalmente. Cumplí con los requisitos. Cumplí con los requisitos del Total, caso. 100%. Pero claro, me pasó que cuando salí también yo trato de rescatar de todo como lo positivo, a pesar de Obvio. que también abrió puertas a otras cosas, porque hasta el día de hoy yo sé que voy a vivir con esa etiqueta de falopera. A mí todo el rato me dicen eso por las redes sociales. Todo Pero el te queda tiempo. mucha vida donde podí, no digo la necesidad de dar vuelta por complacer a otro, pero te queda mucha vida donde yo creo que yo te veo más como un ejemplo Gracias. que como la falopera, Claro. ¿cachai? Es Como- que eso me pasa, que me di cuenta que al final lo más difícil no es ni siquiera dejar la adicción, sino que este prejuicio de la gente. Sí, La po. gente siempre Por te eso va a no se ver. cuenta, Por po. ejemplo, a mí me pasa una cuestión que es muy heavy. Yo si, por ejemplo, en Chilevisión voy a faltar un día, creen que está ahí carreteando. no, eso creo yo. Ah. Yo creo que ellos creen que voy a estar, que estuve como en un after y por eso falté. Entonces soy de las que, no sé, Manda fotos, mando así como- fotos así que casi que del, Estudiando. de la flema, no sé. Estoy estudiando matemáticas. Soy como muy así, como que siento que nadie confía en mí, porque claro, siempre está como ese tema y yo sé que la gente también me ve así. A mí muchas veces me pasa, pucha amigo, no puedo ir, ya te lanzaste y no sé qué. Y es Ay, qué como horror. ese prejuicio constante. Gracias por Qué lo podemos fácil. sacar de la lista de amigos. Por favor. No, pero es que parece tan fácil opinar sobre los otros, Sí. Dios mío. A mí me impresiona. Yo
una de las últimas cosas que, bueno, yo estoy haciendo como un estudio sobre el diálogo interno, digamos, de cómo uno se habla, ¿no? Y me ha tocado empezar a estudiar Aristóteles, a Sócrates, señor, ahí está. Mi bebé. Lo amo. Y creo que si pudiéramos entender que opinar sobre el otro, primero sin estar seguro que es cierto lo que estoy diciendo. Sin el permiso del otro. Sí, hay 3 condiciones que Sócrates decía para opinar sobre el otro. Primero, tengo que estar seguro que lo que estoy diciendo es cierto. Ya con eso se te elimina la mitad de los comentarios. Caleta. Porque nunca estamos seguros si es cierto. Totalmente. Después, si es útil, Para el otro. si va a ser bien, constructivo. y después si es noble. Si yo tuviera esas 3 requisitos antes de opinar de ti sobre cualquier cosa, obviamente me voy a quedar callada. Se quedarían, no tendrían tema. No, pues es que claramente se acaba, pero es tan fácil. Yo soy una convencida que además que la gente que critica es siempre la gente que ha hecho menos de lo que estás haciendo tú. Nunca te va a criticar a alguien que ha hecho más. O sea, alguien rehabilitado de la droga nunca te va a criticar por el proceso que está viviendo, porque sabe el camino. Y si yo Y lo conozco mis respeta, sombras, po. ¿con qué cara hablo de las tuyas, Exacto. digamos? O sea, es súper simple. Pero esa facilidad con la que hoy día desde el anonimato de RB Carita Contenta 26 puedo decir lo que se me canta de ti, digamos, me parece que habla tan mal de nosotros como sociedad que en vez de estimular y felicitar el avance, es como tirar hacia abajo o a Sí, recordar por tus sombras todo el rato. comparación, po. No es necesario. Es heavy No. porque uno quiere dejar obviamente esa etapa, Obvio. no obviamente olvidarla porque yo por algo la conté. Por eso que no creo en la sanación, porque en el Exacto. fondo la integración es la que te permite estar en proceso de que si vas ahí, recuerdas, rescatas el aprendizaje, rescatas a esa Connie que ves que es otra a la de hoy, pero es otra a la de hoy. Y es con como orgullo, po, Sí. de lo Obvio. que hay vivido. Obvio, yo obvio siempre que digo sí. una frase que a mí me encanta que asúmanla, dígansela, que es: no estoy donde quiero estar, pero doy gracias porque ya no estoy donde estaba. No, Como qué evolución. lindo. Y esa frase, si uno la dice todos los días en todo, en lo que sea, en lo que se te ocurra que estás haciendo en tu vida, te abre un espacio de avance y de respeto por tu proceso, por ese pequeño paso del cual uno tiene que sentirse súper orgulloso. O sea, al final del día hicimos lo que pudimos. Entonces, Sí. valorar eso desde lo propio a mí me parece que es súper importante. Es abrazarse Total. más y castigarse menos. Porque Aplaudirse el avance, digamos. exacto. Vamos a seguir profundizando en eso, pero antes vamos a ir a saludar a un auspiciador y volvemos. Que levante la mano la que no tiene algo de su mamá. Ay, no pueden, porque todas tenemos algo de ellas. Por eso, este Día de la Madre lo merecemos todo y para celebrarlo las invito a Cruz Verde y ahí podrán encontrar ofertas para hacerse un cariñito como los estuches y packs de Dermocosmética desde 25.990. Encuentra estas y más ofertas en locales cruzverde.com y en la aplicación de Cruz Verde. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Esta pregunta me es muy importante para mí. ¿De dónde encontraste amor propio para salir adelante si tenías todas estas falencias en el momento en que caíste? ¿De qué te agarraste? ¿De qué te agarráis cada día para...? Yo creo que hay veces en las que no hay más que otra que escoger sobrevivir. Yo me encantaría decir como, ay, no encontré en mí. No, tenía que sobrevivir porque si no... No queríais morir. Hay gente que, no sé, también como hay muchas mamás que salen de muchas cosas desde una angustia, salen porque tienen que sobrevivir, porque no hay otra. Es como que no me queda otra. La única opción que te queda es seguir siendo fuerte. Es No hay seguir siendo fuerte. no hay Y yo, más. de hecho, después en el camino empecé como a quererme más, pero no fue desde un sentimiento que me generó como, no merezco. No, yo dije, todo voy a partió, de morir. hecho me empecé a refugiar en el trabajo. Yo hoy en día, mi trabajo es algo que de verdad es mi espacio seguro, porque es lo único que es mío, lo que me permitió costear un tratamiento, tener tu hoy día mi departamento. espacio, que hoy día tengo mi departamentito propio.
Entonces, El todo banco, es- gracias banco. gracias, banco. Si no Ojalá que me- auspicia lo nombro. No, tal cual, por eso dije, gracias al 25 banco que añitos. es dueño de mi departamento nuevo. Dueña en 25 años, pero Tal dueña, cual, quizá no algún importa. día. Sí, se agradece. Pero todas esas cositas yo me empecé a refugiar mucho en mi trabajo y creo que de hecho es heavy porque cuando me preguntan, ¿tú haces lo que amas? Yo en lo personal, a mí no me gusta romantizar mucho el trabajo porque yo no hago lo que amo, yo hago lo que me tocó hacer para sobrevivir. Entonces yo no sé lo que es hacer lo que uno ama. Yo obviamente amo trabajar, pero porque me dio esta oportunidad de vida nueva. Pero yo hice el reality y todo eso fue sobrevivencia. No fue un Ay, camino que se me dio ¿Y porque, en qué momento estás ahora o cómo redefines tu vida ahora en base ya quizás a buscar, a lo mejor corrígeme si me equivoco, pero ahora sí como a buscar un propósito? Como si te sacaras una foto hoy, ¿cómo está Connie hoy? ¿Y hacia dónde quiere ir? es un tema igual porque, claro, después de que salí de todo el reality, empezó como este éxito laboral. Y carretero también. Cacha que no, Ay. no, pero sí empezaron a surgir otras cosas. Yo creo que hoy en día me siento como que soy un motor, como que quiero producir porque siento y tengo mucho miedo, y voy a ser sincera porque me encantaría decir como está todo increíble. No, tengo miedo de perder lo que he construido, Total. porque la fama Me es parece así. súper De legítimo. repente puede que estés aquí y puede que mañana yo vuelva Por eso- entonces por eso tengo esta como un poco de miedo constante de estar ahí, y las oportunidades digo que sí. ¿Qué Y se hace con esa sensación, Pilar? Por eso hice la pregunta que hice, porque me parece súper importante desde qué lugar se para a redefinir lo que quiere hacer, pero ya no desde el miedo, desde la sobrevivencia, sino desde la abundancia y del propósito de vida. Y eso es una búsqueda que está justo en la mitad del proceso. Porque la sobrevivencia viene, ya está guerrera, ya se paró, ya tiene el crédito, ya tiene el departamento. ¿Y cómo sostiene esto, pero desde un lugar distinto? Porque paz, no tranquilidad. puede seguir, nadie puede funcionar solo en base a la sobrevivencia, o por lo menos no es saludable, Exacto. o desde el miedo. Tiene que funcionar desde un propósito de abundancia. Y esa abundancia pasa por el sentido, propósito de la vida. Entonces, por eso te preguntaba cómo te ves hoy y hacia dónde gira o ves que va al camino, digamos. yo creo que después de que salí sí se me ofrecieron muchas oportunidades en donde me ofrecían mucho dinero. Por ejemplo, me pasó que salí del reality y al mes me ofrecieron otro. Y te estoy hablando de montos de dinero, 30 millones de pesos mensuales. Pero yo ahí supe reconocer como y decir, no, Connie, ¿Hasta dónde me no, este no es el camino. Yo creo que no sé, si te soy sincera, no sé bien qué es lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Eso es muy importante. Eso es caleta. Entonces fue como que... Es un montón. Entonces cuando me Saber ofrecieron lo el que uno reality, dije, no quiere es súper importante en la vida. Sí. Porque lo que sí quieres lo puedes ir descubriendo en el camino. Exacto. Pero saber a lo que no vas a transar, a mí me parece válido en todo orden de cosas, en la selección de pareja, en Trabajo, todo. Saber lo que no amigos. quiero aceptar, a mí me parece que es súper determinante. Muy, me muy pasó determinante. como decir, no, esto es lo que no quiero, y empecé a tomar un camino que hoy en día me siento muy a gusto. Y fue un camino que ni siquiera fue como que quiero llegar hasta ahí, sino que al empezar a escoger cosas que me daban tranquilidad, por ejemplo, Plan ¿Cuáles? Perfecto, que es el programa en el que estoy hoy, A desechar otras también. y a desechar otras que eran un bombazo como reality, que me ofrecían muchísimo dinero, empecé a hacer un camino que hoy en día sí me da una tranquilidad y digo, chuta, estoy en el camino correcto. Yo le digo a veces pan para hoy y hambre para mañana. Totalmente. Cuando uno sin pensar en uno y en todas las cosas, los factores, agarráis por miedo, por desesperación, cosas que después van a ser para peor. Oye, quiero agradecerte, Connie, a mí me emociona mucho, nos habíamos visto una vez más, Sí. pero como te decía al principio, la honestidad, yo sé que uno dice, ¿por qué me pasa esto? Bueno, creo que desde el lugar donde estás ahora pudiendo comunicarlo y ser un referente para mucha Se gente. responde el para qué. Sí, es heavy. Yo sé que dolió
Yo sé que es una cosa permanente, pero todos tenemos también cosas permanentes, como decía Pilar, Totalmente. con las que vivir. Y eso te une también con la gente. Yo siento que los defectos, las heridas también unen. No solamente las virtudes nos unen, sino que es por eso que yo agradezco tanto a la comunidad que me sigue. Hay mucha gente que dice, las conistas son todas locas y tóxicas, y puede que sea así, pero porque se identifican desde el dolor conmigo. Quizás desde este sentimiento de chuta, yo me veo en ella, Y veo si se quizás, puede. y también se puede. Sí. Entonces sí, quizás sí tenemos esos defectos en común. Hashtag conista. Pero cambia defectos por sombras. Eso. Es mucho más dulce. Sí. Eso. Sí. Y tomar contacto con las sombras implica tomar contacto con las luces también. También, Entonces, me parece que todos tenemos que aprender en la vida a conocer y ser honestos con nuestras sombras y con nuestras luces. Y tu camino es tu camino, es un camino individual. Y creo que en la medida que vayas encontrándole sentido, insisto en el para qué, muchas veces el por qué uno vive lo que vive no tiene respuesta, pero el para qué es un camino a descubrir. Y eso te va a ir, siento yo, dando un propósito que le va a ir dando sentido ya no desde la sobrevivencia, sino desde la plenitud, que es donde te mereces estar, según creo. Totalmente. Ay, qué seca la Hashtag Pilar. abundancia ilimitada. Amamos a Pilar Cerda. No, pues sí, y es mi Hermosa. amiga. Hermosa. Es tu valentía la que hizo el camino, no mis comentarios. No, Linda. eres preciosa. Yo, bueno, te deseo todo el éxito del mundo, que disfrutes cada día. Gracias. Lo que estás haciendo, lo que te has ganado. También ustedes, mucho éxito en esta nueva temporada, así que denlo todo. Me encantó estar acá, de verdad. ¡Ay, Me qué encantó, estoy muy lindo! feliz. Y para eso, que venga el Ponchito. Qué lindo. Ponchos y Mantas Maule regalonea a nuestros invitados, ya regaloneó a nuestra Pilar. Sí, el mío Y es acá maravilloso. Connie, ¡Ay, qué lindo! ¿Lo puedo abrir? que lo abra, que lo abra, que lo abra. Para que ¡Ay, qué tengas- lindo el color! Sí. ¡Qué hermoso! Y la Lucy lo busca pensando en cada invitado, así que ella lo eligió especial para ti con mucho Ay, ¡Qué pero cariño. esas noches de precioso! frío, ¡Qué qué rico. rico! Sí. Cuando uno quiere ser abrazado. Muchas gracias. Y qué hermoso este color. Sí. Sí. Precioso. sí. Ponchos y Full, Mantas full para el Maule. invierno. Se Full. usa, sí, este es el color del invierno, aviso. Qué rico. Sí, El así olor. que por El abrigar a burdeo, Connie sí. Capelli. Muchas gracias, Lucy, Gracias. Ponchos y Mantas Maule. Los amo, los adoro, te amo, te adoro, Pilar Sordo. Yo también a ti. Gracias, No. gracias por Sí. permitirme conocerte. Obvio Sí. que porque no sí, te y de conocía, verdad así que gracias muchas por gracias. invitarme, lo pasé súper bien y creo que están haciendo temas muy importantes y me encanta hablar de esto, así que cuando quieran. Gracias. Gracias a ustedes, gracias Pilar, gracias Connie, gracias Aymidia, gracias Cuchar. Nos vemos en un próximo capítulo de Humor y Salud Mental aquí en Hazte Ver, un podcast para ustedes. Chara, cha, chara, cha, chara.